Buenas tardes, soy el estudiante Diego Alejandro García Ceballos y vamos a dar respuestas de contexto dentro de la última entrega de nuestra materia. El primero es identificar cuáles son las problemáticas en la agenda global. En mi autocrítica he hecho una división muy importante en la historia de cuáles son los escenarios de cambio en esos paradigmas de hegemonía cultural, económica, militar a lo largo de la historia del mundo. Para eso he identificado tres fases. La primera es la desaparición de las monarquías, la cual trajo consigo escenarios de revolución de obreros, que fue muy importante para, para propiciar escenarios como la Revolución Francesa. El segundo escenario, o la segunda fase, son los enfrentamientos bélicos eh, en los que prácticamente que se unió el mundo para desarrollar guerras en el año 1919 y posterior a 1945, guerras conocidas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde pues obviamente se valoró y se evaluó ese poder militar que tenían las naciones, y a raíz de esos dos conflictos hubo una división de territorios, hubo otros territorios que desaparecerían. Me parece importante esa fase. Y la tercera, que es una fase mucho más reciente, que es la pandemia del COVID-19, aunque en, el, eh, en años anteriores, en siglos pasados, pues hubo pandemias, pues me parece que esta es importante mencionarla por su impacto en la economía, en el crecimiento económico de, las, de los países emergentes y demás. Valorando esa importancia de la agenda política y pensando en la pospandemia, debemos abordar también otro de los temas importantes e interesantes en este escenario. Y uno de ellos, para mí, es la crisis de lazos que se vienen presentando cada vez más tangibles entre Estados Unidos y China. Y quizás nos preguntaremos el por qué es importante esto. Pues para nadie es un secreto que China emerge como una potencia gracias a esa gran cantidad de ventas y servicios que se vienen produciendo y presentando a través de ese comercio mercantil y marítimo. Y gracias a esta potencia, pues los países en desarrollo o los países de la periferia, como son los países del tercer mundo, se han mostrado grandes beneficiados de la gran cantidad de ventas y servicios del país asiático. Luego, esta relación, si se complica entre Estados Unidos y China, creería que bloquearía como tal ese crecimiento y ese desarrollo emergente que vienen presentando las economías de la periferia como es Colombia y los países en su mayoría del cono sur. Otro de los temas importantes y recientes que se han generado producto de la pospandemia, hemos visto pues como en el último año las reservas federales han incluido un incremento porcentual de hasta 0.75 puntos en las tasas de intereses. Esto es importante porque perjudican directamente a los países como el nuestro, países que necesitan de esos préstamos interestatales para poder generar economías que se vieron estancadas por, por el tema del COVID-19. Pero ¿por qué en Colombia se afectan estas alzas y se vienen presentando en las reservas federales de los Estados Unidos? Hablábamos entonces de muchos de esos dineros que se ofrecen a empresas o a personas jurídicas o a personas naturales y que directamente son proporcionales los alzas en Estados Unidos en Colombia. Por ejemplo, el Banco de la República en abril del 2021 presentó un incremento de subida de tasas de hasta el 6%. Entonces vemos cómo de manera transversal sí afecta estas condiciones financieras y mundiales tan estrictas, que lo que hacen es desacelerar el crecimiento de mercados emergentes
que se vieron, reitero, nuevamente estancados por el tema del COVID-19. Cuando hablamos de la pospandemia también debemos referirnos al tema de salud pública, el cual debe ser uno de los temas de prioridad de la agenda global de los países en la actualidad. Y es que para nadie es un secreto que el COVID-19 puso en evidencia lo vulnerables que somos en esta época de la historia. Todos los países están girando en torno a crear esas estrategias para fortalecer la salud pública, para crear vacunas, pero la OMS ha indicado que existe una preocupación importante en esa investigación que se debe desarrollar de acuerdo a la creación de escenarios de prevención para evitar que se vuelvan a producir nuevas pandemias o, si se quiere, pensar en luchar quizás en variantes del COVID-19. Solamente 8 países han creado vacunas de los 194 que tenemos. Y estos países pues obviamente son países del centro, son países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Bélgica. Esto es importante y preocupante para la OMS, que muchos países, ni siquiera el 1%, estemos interesados en el tema de la creación de investigación para pensar en una preocupación real sobre la salud pública y poder evitar y crear esos escenarios para hacerle frente a futuras enfermedades. Otro de los temas de pospandemia importantes pues es el mercado laboral, el cual pues ha sido uno de los grandes campos afectados producto de la pandemia. Esto ha hecho que la informalidad en el mundo crezca. Esa informalidad pues ha sido más acentuada pues obviamente en los países periféricos y semiperiféricos. Han recibido un golpe muy importante para esas pequeñas y medianas empresas que buscaban emerger dentro de esa competencia comercial en cada uno de sus países. La pandemia los estancó totalmente, los llevó a la quiebra y pues obviamente en ese momento podemos ver un incremento de la informalidad. Por ejemplo, en Colombia casi el 63% de los empleos que se generan en Sincelejo son informales. Entonces esta es la preocupación que como gobierno debemos mostrar, buscar algunas alianzas, algunos alivios económicos, buscar quizás algún tema de intereses con bancos nacionales para poder incentivar obviamente y nuevamente la creación de importantes mercados emergentes. Pero para las grandes empresas capitalistas en el mundo, la pandemia fue el escenario perfecto para poner en práctica un tema que se viene acelerando en los últimos meses o quizás desde el año pasado, que es la inteligencia artificial. Y es que la pandemia nos demostró, no solamente a la clase obrera, sino a la clase media y a la clase alta, es decir, a los países del centro, de la periferia y de la semiperiferia, que no se requiere un trabajo presencial, que la inteligencia artificial puede estar reemplazando muchos de estas manos de obra base, estas manos de obra que, por ejemplo, en los países de la periferia, lo único que se requiere es una mano fuerte, física, para poder cargar algunos elementos de cierto punto a cierto punto, hacer una producción algo fácil, pero la inteligencia artificial buscaría reemplazar esos trabajos de fuerza, esos trabajos que no se requiere una capacidad o de una capacitación constante, sino que se requiere de una fuerza física para poder desarrollar y mantener algo laboral. La inteligencia artificial debe ser una preocupación, cómo regularla, cómo buscamos a través de las doctrinas de las universidades un fortalecimiento en software, en tecnologías, buscar impulsar más estos escenarios académicos para que pues,
Colombia como país en crecimiento de desarrollo podamos estar a la vanguardia de las próximas generaciones que nos van a exigir que estemos capacitados y entrenados en el manejo de tecnologías. Otro de los temas importantes que deben ser tenidos en cuenta dentro de las agendas globales es el gran problema que se viene presentando en la seguridad transnacional con el crecimiento del tráfico de armas a través de los muchos envíos postales, a través de ese comercio marítimo. Y es que ese monopolio de armas, el cual debe ser liderado, controlado por los gobiernos, pues ha sido un discurso que no se ha tenido en cuenta. Parece un discurso hipócrita porque cada gobierno sabe realmente que el control de armas, pues en muchos territorios recae sobre el control de grupos al margen de la ley. Es que es importante porque el crecimiento de las armas transgrede las fronteras de los territorios nacionales e internacionales. Es casi que creciente el que con el ingreso de armas a los territorios pues se incremente los delitos conexos a los mismos, es decir, con el incremento de armas pues se puede extorsionar más fácil, se pueden cometer homicidios selectivos, desplazamientos forzados, entre otros. Según la Interpol, en una operación que lanzaron en el año 2022, únicamente en el Caribe se realizaron más de 500 detenciones en 19 países, una incautación un poco más de 350 armas de fuego de uso restringido de las fuerzas militares. Y este es uno de los ejemplos que se deben valorar sobre esa cooperación transnacional que se debe realizar con gobiernos y agencias federales, gubernamentales y si se quiere privadas, para poder entender de qué manera se comporta el tráfico de armas a nivel mundial. Último, dentro de las agendas que se deben tener en cuenta como prioridad global debe ser el medio ambiente, y es que el mundo ha seguido muy de cerca la última reunión que se realizó hace 15 días por el G7, por las grandes potencias del mundo, y sin duda que el tema del medio ambiente, el cuidado del mismo, pues fue uno de los ejes principales de esa reunión. Y es que frenar el crecimiento económico pues no puede ir de la mano con no favorecer estrategias que permitan la protección del medio ambiente y los recursos no renovables. Como punto 2 vamos a comenzar a identificar entonces cuál es la posición de Colombia frente a los diferentes temas que he mencionado con anterioridad. Y hablábamos de esa relación comercial entre Colombia, China, muchos países del Cono Sur que vienen presentando estas estrechas relaciones comerciales de venta de servicios con el país asiático. Sin embargo, considero que nosotros no estamos aprovechando o explotando muy bien esa relación. Sin embargo, productos o megaproyectos, perdón, como el puerto de Antioquia que une Medellín con el Urabá, y la creación de las rutas del sol, que en ese momento son manejados por empresas chinas, se puede ver que entre el 2012 y el 2022, por esta importante alianza, empresas privadas de China, construcción de vías, ingenieros, arquitectos, tuvo un incremento del 218%. Quizás valoró mucho el pensamiento que tiene el profesor David Castellón Kerrigan, docente e investigador de la Universidad del Externado, donde indica que nosotros no hemos explorado otras opciones diferentes al sector energético o a la explotación petrolera, o el carbón o la electricidad, que son como los escenarios en donde se vienen presentando esas relaciones comerciales con China. Quizás debemos pensar en que si China son en estos momentos el eje de muchos de los temas que anteriormente tocamos, pues deberíamos pensar nosotros como gobierno hacer algunas relaciones entre entrenamientos, capacitaciones,
entre centros educativos que nos permita a nosotros entender pues, cómo están manejando ellos esas capacidades para el mejoramiento frente al manejo de todos estos temas. Creo que si nos acercamos a esa parte doctrinal académica podemos encontrar pues, muchos vacíos dentro de lo que significa generar conocimiento en Colombia y poder estar a la vanguardia de países emergentes como potencia como lo de China. Otro de los temas importantes fue esos delitos transnacionales que transgreden las fronteras a nivel extraterritorial, como es el tráfico de armas. Y es que eso es una problemática mundial, una problemática que en muchas de las ocasiones de nuestro continente inician en Estados Unidos con la libertad de esa adquisición de armas de fuego y que son enviadas desde Estados Unidos a través de correos postales, haciendo ese cuello de botella en Miami que permite que estas armas lleguen fragmentadas en partes y subpartes ocultas en electrodomésticos y demás. Ya hemos visto cómo la misma prensa colombiana nos ha mostrado cuál es el modus operandi de estas organizaciones criminales para poder traer esas armas al territorio colombiano. Pero aunque se resalta que Colombia viene sosteniendo una importante relación con agencias federales como la ATS o a través de la Interpol para el control y rastreo de armas de fuego, no basta solamente con controles gubernamentales, con el fortalecimiento de investigaciones transnacionales que permitan la judicialización de estas organizaciones al margen de la ley, que reitero, transgreden esas fronteras y que como producto ilícito de ello, que estas armas terminan siendo utilizadas en contra de la sociedad. No basta únicamente con ese control interestatal, sino debe hacerse un control social. Para eso es claro entender que aunque la Cancillería en su página muestra que existe unos objetivos trazados para la proliferación de las armas de fuego y que se han comprendido en diferentes escenarios contra la lucha de armas y la destrucción masiva de las mismas para evitar el impacto en la seguridad ciudadana, es un instrumento que se ha promulgado en el 2021, por ejemplo el de las Naciones Unidas, donde exige a Colombia poder dar algunos reportes bianuales sobre cómo se está haciendo este control. Pero si nosotros vemos nuestro ordenamiento jurídico, el mismo decreto 2535 tiene todavía muchos vacíos en ese control de armas de fuego. Además que es un decreto del año 1993, no está actualizado de acuerdo a los nuevos escenarios que nos permiten entender cómo se está manejando el control de armas, pues no es lo mismo como se maneja recientemente a como se manejaba hace muchos años. Me parece importante abordar este tema con los países grandes exportadores de estas armas de fuego para poder encontrar soluciones dentro de políticas públicas que nos permitan un control social. Vamos a analizar ahora la posición de Colombia frente al tema del cambio climático. A través de la Cancillería, Colombia ha venido o se ha venido comprometiendo de manera importante con una estrategia llamada Estrategia 2050, la cual busca comprometer toda la territorialidad, es decir, desconcentrar esas responsabilidades frente al cuidado del medio ambiente, creando o fortaleciendo, por ejemplo, las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que buscan de una u otra forma garantizar y ser veedores del cuidado del medio ambiente, sin obstaculizar ese crecimiento económico emergente que se debe dar en la territorialidad para poder cambiar esos paradigmas de pobreza absoluta. Sin embargo, pues serán estas instituciones descentralizadas quienes controlen, regularicen y creen alertas o alarmas para poder hacer un control real de la no afectación al medio ambiente. Otro de los temas que abordábamos era esa construcción preventiva frente al tema de salud pública. Y es que Colombia
no está a la vanguardia de lo que en prevención se requiere para poder evitar temas como la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el año 91 se creó la Ley de Ciencias y Tecnología que permitía o exigía eh, la motivación de algunos centros educativos para permitir becas a personas, a jóvenes que quisieran estudiar medicina y ciencia y tecnología. Sin embargo, no hay una ley actual que permita continuar con incentivando la construcción de conocimiento a través de estas ramas. Colombia, mm, sin embargo, Colombia ha sido un importante referente frente al estudio de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla. Como ejemplo, pues el doctor Roberto Franco o el doctor Jorge Reynolds, creador de marcapasos. Entonces, creería que hay una buena capacidad de los estudios prácticos en Colombia, por ejemplo, con traumatologías que se vienen presentando en el territorio, en donde lastimosamente muchas personas tienen que verse inmersas en escenarios donde el conflicto armado lacera sus piernas a través de minas antipersonas y demás. Aquí hay capacidad para desarrollo de la ciencia, pero si no hay una política pública firme y seria que incentive a los jóvenes a entrar en estas capacidades, pues va a ser muy difícil poder acceder en un futuro a unas investigaciones reales sobre la prevención en la salud pública. Y por último, como conclusión final, creía que la agenda de los países subdesarrollados o los países de la periferia eh, no deben ser comparados con los países del centro. Nosotros debemos crear agendas y vincularnos a países que estén prácticamente en las mismas condiciones de nosotros para no seguir dependiendo de países centro o países gobernantes, porque quizás estas necesidades de nosotros como países pueden ser aprovechadas por países potencia. Por ejemplo, el tema del empleo es un tema que se debe evaluar y valorar a través de países del Cono Sur, ver de qué manera podemos intercambiar capacidades para poder evitar ese crecimiento exponencial que se viene presentando con la pérdida de empleos después de la pandemia. Agradezco mucho, soy el estudiante Diego Alejandro García.